Continuamos entonces con esto que es aprendiendo física química. Estamos en el tema de alcanos y nos tocaría ver lo que es alcanos ramificados. Tengo aquí un modelo molecular, son modelos moleculares. Normalmente el carbono lo representamos de color negro, pero para resaltar estamos utilizando en este caso un color más claro. Bien, entonces ustedes van a observar que los carbonos van a unirse a otros átomos de carbono, pero a la vez se pueden unir a átomos de hidrógeno. Y ahora, en este tipo de fórmula, o esta representación, observen la línea en zigzag que se va formando con los tres carbonos. 1, 2, 3. En este caso tendría el propano. Bien, si quitaríamos los hidrógenos, los que nos quedan son esos enlaces que van de carbono a carbono, los cuales representamos en la fórmula topológica. Ahora, decía que vamos a ver lo que son los alcanos ramificados. ¿Por qué se llaman alcanos ramificados? Pues se llaman alcanos ramificados porque la característica de todo árbol son las ramas. Entonces, de ahí que también se pueden llamar alcanos arborescentes. ¿En qué consiste estos? Han observado que a medida que vamos avanzando, se han formado cadenas de carbono. Bien, y también esta parte vamos a utilizar ejemplos más simples que los que están en el texto, así que puedan ir prestando atención para poder entender mucho mejor. Bueno, les decía que van a haber, ¿no?, átomos de carbono, los cuales al unirse van formando cadenas de carbono. A estas cadenas se conocen como cadenas carbonadas. Y las cadenas pueden continuar. Primero quiero que observen y recuerden lo que ustedes han hecho en los ejercicios y han visto que a medida que van avanzando se va haciendo un poco más larga la cadena. No quiere decir que solo pueda ser lineal, pero la cuestión es que cuando hay alcanos ramificados, estos van a presentar ramificaciones. Y tenemos una cadena de carbonos, hay 1, 2, 3, 4, 5, ya hemos representado los enlaces. Voy a escribir la fórmula semidesarrollada. Bien. Hasta ahí. Si ustedes pueden observar, hay un detalle que está faltando, que es, aquí tengo 3 hidrógenos, está completo con este enlace, aquí hay 2 hidrógenos, más 2, 4, pero aquí veo que hay 2 enlaces y aquí debería haber un 2, pero no estoy anotando un 2. ¿Por qué? Porque de aquí va a haber un enlace que se va a unir al metil. De esta manera. Entonces, está saliendo un enlace del cual se está uniendo un átomo de carbono. Recuerden que si este carbono ya tiene un enlace, entonces para completar a 4 faltarían 3 hidrógenos. Bien, en palabras simples, esto es un alcano arborescente o un alcano ramificado. ¿Por qué? Porque tenemos una cadena de carbonos de la cual está saliendo otra cadena con menor cantidad de carbono. A eso se conoce como alcano arborescente o alcano ramificado. Bien, entonces, vuelvo a reiterar, todo alcano que presenta una cadena de la cual sale otra cadena más pequeña se va a conocer ya como alcano arborescente o alcano ramificado. Profesor, ¿solamente puede salir una? No, pueden salir varias y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Pero lo que quiero que observen es precisamente lo que acabo de afirmar. Bueno, entonces, en toda cadena de alcanos ramificados, lo primero que tienen que observar es
que va a haber una cadena que va a presentar mayor cantidad de átomos de carbono. A esa la vamos a conocer de ahora en adelante como cadena principal. Por otro lado, va a haber unas cadenas que salen de la cadena principal, a lo cual vamos a conocer con el nombre de ramificación o también puede aparecer con el nombre de sustituyente. Entonces, vuelvo a reiterar, la cadena que presente mayor átomos de carbono, mayor cantidad de átomos de carbono, en el caso de los alcanos, recibe el nombre de cadena principal, es la cadena más importante. Y las cadenas de carbonos que salgan de estas, puede ser una, dos o tres, puede tener un solo carbono, pueden tener tres carbonos, se van a llamar ramificación o sustituyente. Bien, ¿qué más? ¿Se puede representar de otras maneras? Sí, se puede representar de varias maneras. Bien, pero vamos con el que tenemos ahora. Para nombrar, vamos a ver que hay que nombrar tanto la ramificación como la cadena principal. Y para poder nombrarlos se sigue el mismo orden, es decir, se deben utilizar primeramente los prefijos que me indiquen cuántos carbonos hay, porque lo que importa en química orgánica son los átomos de carbono. Entonces, ¿cuál es lo que van a nombrar primero? Siempre se nombra primero las ramificaciones y después las cadenas principales. ¿Ya? Este es un ejemplo breve, no es el único. Pero en estas cadenas es necesario indicar cuál es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto carbono, porque debemos ubicar los carbonos de los cuales están saliendo las ramificaciones. Por ejemplo, en este caso vean que del tercer carbono, este de aquí, le voy a anotar el número ahí, el tercer carbono está saliendo un carbono. Bien, entonces para nombrar lo que hacemos es anotar el número del carbono del cual está saliendo esta ramificación, que sería el carbono 3. Después del número se coloca un guión y ahora empiezo a nombrar. Primero, la ramificación. ¿Cómo se llama? Bueno, para eso me fijo. Tiene un átomo de carbono y hace un momento lo hemos hecho. Tiene un átomo de carbono y han quedado 3 hidrógenos. Entonces, va a recibir el nombre de metil. Bien. Como no hay otra ramificación, paso a nombrar la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto sería normalmente con el prefijo penta, pero como sigue siendo un alcano, entonces va a ser pentano. Este ejemplo sería el 3-metilpentano. Vuelvo a reiterar. Vamos a hacer más ejemplos. Lo que quiero que observen es lo siguiente. ¿Ha cambiado un poco el nombre? Sí, ha cambiado un poco el nombre, porque ya no es una simple cadena, ya no es solamente pentano. Hay 5 carbonos, sí, pero de esos 5 carbonos veo que del tercero de estos está saliendo un solo carbono. Entonces, ¿cómo se dice que hay un carbono? El prefijo es meta, pero observen que cuando es ramificación, yo voy a utilizar o se va a utilizar el sufijo il. Y solo la cadena principal puede recibir la terminación ano, porque siguen siendo alcanos. Entonces recuerden, es simple. Solamente se escribe el sufijo ano al final, ano al terminar. ¿Bien? Como aquí. Solo la cadena principal va a recibir la terminación ano. Las ramificaciones o sustituyentes van a utilizar la terminación il. Se respeta las cantidades de carbono. Eso no va a variar. Los prefijos van a observar siempre las cantidades de carbono. Estamos indicando que del tercer carbono está saliendo metil. ¿Por qué metil? Porque es un solo carbono. Metil.
Luego paso a nombrar la cadena principal. Cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Pentano. Nada más. Luego vamos a ver que se van aumentando más detalles, pero lo que quiero que me entiendan es, bien, que un alcano arborescente o ramificado presenta cadena principal y ramificación. Para nombrar, ¿cuál se nombra primero? ¿Cadena principal o ramificación? Y la respuesta es, primero se nombra las ramificaciones. Al último se nombra la cadena principal. En su texto van a tener 7 pasos para poder ver detalle por detalle las condiciones para nombrar los compuestos alcanos arborescentes. Aquí lo que estamos pretendiendo hacer es ir detalle por detalle para que ustedes entiendan lo que está ahí. Bien, ¿qué más quiero aclarar en esta parte? Para la fórmula semidesarrollada, la voy a escribir un momento, y quiero recordarles esto. A partir de ahora, cuando ustedes tienen la fórmula, esa es la manera de escribir el nombre. Pero cuando tengo el nombre, voy a seguir un proceso inverso. Es decir, al momento de nombrar empiezo por las ramificaciones y termino en la cadena principal. Pero cuando tengo el nombre, un consejo que les doy es que vayan de derecha a izquierda, porque a la derecha siempre está la cadena principal. Por ejemplo, en este caso, pentano. El prefijo penta me dice que hay 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. ¿Bien? Pentano. Número. 1, 2, 3, 4 y 5. Del tercero, dice que está saliendo metil. Del tercero sale metil. Por lo tanto, metil, aquí está el tercero. ¿Cuántos carbonos es metil? Es un solo carbono. Significa que de este carbono estaría saliendo trito. ¿Se ve, no? Pero recuerden que en la fórmula topológica lo que se representa no es en sí el carbono, sino el enlace que va de carbono a carbono. Por lo tanto, si yo sé que hay una ramificación que tiene un carbono, entonces necesariamente debe haber un enlace que lo una. Este enlace es el que está aquí. Entonces, aquí yo sobreentiendo que aquí hay un carbono, metil. ¿De cuál? Del tercero de la cadena principal, que sería pentano. Entonces, por el nombre, esto sería 3-metil-pentano. Eso para la fórmula topológica. Para la fórmula global, recuerden que la fórmula global es una fórmula cualitativa y cuantitativa, es decir, que me pide especificar qué elementos hay. Pues hay carbono y hay hidrógeno. ¿Cuántos carbonos? En la fórmula general no van a tomar en cuenta solo la cadena principal, sino que, como su nombre lo dice, global o general, tienen que tomar en cuenta todos. 1, 2, 3, 4, 5. Y estito más serían en total 6. 6 carbonos. La fórmula global o general para los alcanos indica que los hidrógenos siempre va a ser el doble de carbonos más 2. Es decir, si hay 6 carbonos, el doble sería 12. Más 2, 14. Veamos. Hemos dicho que la cadena principal tiene 5 carbonos, más 1, 6 carbonos. Ahora veamos los hidrógenos. 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. 5 más 5, 10. Más 1, 11. Más 3, 14. Entonces llegamos a esto. Bueno. A partir de los alcanos arborescentes o ramificados, más que todo vamos a utilizar fórmulas semidesarrolladas, fórmulas topológicas y fórmulas globales. No quiere decir que no se represente en la fórmula desarrollada, se representa en la fórmula desarrollada. Pero principalmente se utilizan estas tres. Bueno, entonces reiteramos. Un alcano arborescente o ramificado es aquel que tiene una cadena de carbonos de la cual van a salir otras cadenas con menor cantidad de átomos de carbono.
A eso se va a llamar ramificación o sustituyente. Para nombrar, ¿cuál se nombra primero? ¿La ramificación o la cadena principal? La respuesta es la ramificación o sustituyente se nombra primero. Al último que se nombra, al último la cadena principal. Todo el tiempo se debe respetar los prefijos que indican las cantidades de carbono, tanto en la ramificación como en la cadena principal. Observen que aquí la ramificación empieza con met, de meta, que significa que hay un carbono. Y aquí está empezando con penta, que significa que en la cadena principal hay 5 carbonos. ¿Bien? Il es para las ramificaciones o sustituyentes y ano es para la cadena principal. Siempre la terminación ano al final del nombre del compuesto. Recuerden que todo esto es un solo compuesto. ¿Representamos en la fórmula topológica? Sí. Continuamos con las líneas en zigzag, de acuerdo a cuántos carbonos haya. Solo hay que añadir las ramificaciones de acuerdo a lo que nos indica. Este número nos indica de qué carbono nace la ramificación. El carbono 3 está saliendo metil, un solo carbono. La fórmula global solamente nos va a indicar qué elementos hay en total, no solo en la cadena principal, en total, y cuántos son. Hay carbonos e hidrógenos. ¿Cuántos? En total hay 6 carbonos, en total hay 14 hidrógenos. Bien. Ahora, enseguida vamos a continuar con otro ejemplo más para poder hacerlo mejor.